Bienvenidos mis hermanos a otra clase de la Escuela Bíblica Dominical. Hoy continuaremos con el estudio de la unidad 8, clase 35, titulada Luchas familiares por el poder, cuyo centro es el reinado de David y las pugnas familiares que se dieron por el trono de Israel. Uno de los atributos de nuestro Dios es ser un Dios de orden. Por ello, aborrece el pecado, y donde suceden acciones contrarias a su voluntad, solo puede haber como secuela castigos y situaciones adversas para la vida. La clase de hoy abordará las luchas por el reino de Israel y cómo uno de los hijos del rey David intentó apoderarse del gobierno sin éxito, perdiendo la vida en el intento. Pero antes, un poco de contexto. Absalón, una vez retornado de su exilio, comenzó a conspirar contra su padre, el rey David. ¿Y cómo inició esto? Pues Absalón se mostró ante el pueblo como un príncipe amante de la justicia, interesado en resolver en apariencia los conflictos de las personas y obtener crédito de ello. De esta forma, progresivamente, comenzó a ganar la admiración del pueblo, rompiendo inclusive ciertas costumbres de saludo, evitando que las personas que se inclinaban a saludarle lo hiciesen, y respondía a él con abrazos y besos a quienes le saludaban. La escritura original emplea la palabra Ganav Lev, y siendo la traducción robar el corazón, tiene para este contexto el significado de engañar. Absalón engañaba al pueblo para que cambiaran hacia él la fidelidad que tenían a David. De allí en poco que, proclamándose rey en Hebrón, comenzó su marcha a Jerusalén para la toma del trono. Cuando esta noticia llegó a oídos de David, tuvo dos opciones: resistir el ataque o huir pasando el río Jordán. La escritura nos indica que tomó lo que tenía y ordenó a sus oficiales abandonar el palacio, realizando lo que denominamos como su segunda opción. Primera sección de la clase de hoy, titulada Padre e hijo preparan su encuentro bélico. Y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. David llega a Mahanaim, antigua capital de Isboset, luego de ir huyendo y cruzar el río rápidamente. Absalón le perseguía de cerca y seguía los consejos de Ahitofel, mencionado anteriormente en el pasaje, dirigiéndose a la conquista y asesinato del rey. Por su parte, David comienza a recibir apoyo de quienes habían sido sus enemigos en el pasado. Sobí, quien humilló a los embajadores de David en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículos del 1 al 3. Maquir, quien cuidó de Mefiboset en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 4. Y Barzillai, un hombre rico. Estos, en conjunto, trajeron provisiones al ejército para ayudarles a preparar la batalla que se avecinaba. Sobí, Maquir, Barzillai, estos hombres que normalmente serían considerados como hombres oscuros, reciben una mención especial porque ayudaron a David en un tiempo de gran necesidad. Los amigos en la necesidad son realmente amigos. El pueblo estaba hambriento y cansado y sediento en el desierto, nos dice la escritura. Estos que ayudaron a David no eran dramáticos guerreros, pero ayudaron a David en esta crisis tanto como el más valiente soldado. Fueron enviados especialmente por Dios para consolar a David en su aflicción. Segunda parte de la lección del día de hoy, titulada Un padre dispuesto a dar una lección a su hijo. Sustento bíblico lo encontramos en segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 1 al 5. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo, y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: Yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: No saldrás.
porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. A diferencia de David, Absalón era vanidoso, tanto que nunca tomó en cuenta la correcta preparación que debe haber al momento de una conquista militar. David, mucho más experimentado en ello, pasó revista a sus hombres y les organizó en 3 unidades, comandadas por Joab, Abisai e Itai el Geteo. Siendo igualmente diestro en el combate, David decidió acompañarles a la batalla, pero sus soldados le convencieron de no hacerlo y entonces el rey aceptó el consejo. El pueblo alrededor de David no le permitiría ir a la batalla con el resto del ejército. Se ocurren 3 razones por las que insistieron en esto. Su vida, por ser el rey, era la más valiosa. Segundo, podía traer reservas si se requería. Tercero, ellos entendían que sería difícil para David pelear contra su propio hijo Absalón. David ordenó, asegurándose de ser oído por todo el pueblo, que no tratasen duro a Absalón, porque a fin de cuentas era su hijo a quien enfrentaba. El amor de un padre volvía a prelar cualquier situación adversa entre ellos. Tercera parte de la lección de la clase del día de hoy, titulada Derrota y muerte de Absalón. Sustento bíblico lo encontramos en segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 15. Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, Aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo, Mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, No malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Habiendo salido el pueblo a la batalla, el pueblo de Israel fiel a Absalón y el bando de leales a David se enfrentaron en los bosques de Efraín. Indica la escritura que hubo grandes bajas, calculadas alrededor de 20,000 hombres. Este es un cálculo que puede interpretarse como un mínimo, ya que en el versículo 8 la escritura dice que el bosque causó más muertes que la espada misma. Spurgeon, al referir este relato en una oportunidad, expresó, pereciendo no solo por la espada, sino entre los espesos robles y entre los enmarañados arbustos espinosos del bosque, los cuales ocultaban espantosos precipicios y grandes cuevas, entre los cuales los rebeldes se sumieron en su terror, cuando la aplastante derrota los asedió. Al verse derrotado, Absalón emprendió la huida a los lomos de una mula. En el sendero se encontró con los soldados de David. La mula se metió bajo una encina y a Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas, a lo que cabe interpretar que fue su cabello la causa por la que quedase enredado en la encina. Autores como Adam Clarke señalan que el texto no dice
que Absalón fue atrapado por su cabello, mas se asume comúnmente que eso fue así. Trapp dice que es posible que haya quedado atrapado por su cuello. Lo cierto es que la imagen mental de los últimos momentos de Absalón la recreamos con su cuerpo colgando de un árbol. Un soldado que vio a Absalón dio aviso a Joab, quien le ofreció recompensa por matarlo en esa circunstancia. El soldado, fiel a David, rechazó la generosa oferta de 10 siclos de plata y un cinturón. Vale destacar que este cinturón o talabarte militar era el ornamento principal de un soldado y era altamente valorado en todas las naciones antiguas. Sin embargo, fue rechazado aún así por el soldado en fidelidad al rey David. Tomó entonces Joab 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón, y 10 jóvenes escuderos rodearon y mataron a Absalón, echándole en el bosque después y cubriéndole con gran cantidad de piedras. De esta manera, los leales a David mantuvieron al rey en el poder, acabando con la rebelión de Absalón. Joab no titubeó al matar a Absalón, a pesar de que sabía que David le había ordenado no hacerlo. Joab estaba convencido de que era lo mejor para David y para Israel el mostrarle justicia a Absalón, no misericordia. Autores como Morgan señalan que Absalón solo recibió lo que merecía. Él era un asesino, un traidor y un violador. Joab sabía que David era generalmente indulgente hacia sus hijos y nunca castigaría a Absalón. Él había visto las acciones de David hacia sus hijos caracterizadas por la falta de disciplina. Por los mejores intereses del reino, su mano se levantó para asesinar a Absalón. Cuarta y última parte de la lección del día de hoy, titulada El dolor de un padre. Sustento bíblico lo encontramos en Segundo Libro de Samuel, capítulo 18, versículos 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Habiendo acabado la batalla, ya no importaban las revueltas, no importaban los soldados, las armas, las bajas, cómo había quedado el pueblo o qué sería de los cómplices de Absalón en esta revuelta. A David solo le importaba saber si Absalón estaba bien. Inclusive, la pregunta no toma en cuenta el segundo plano en que quedaba Israel como nación. Independientemente de lo vengativo, cruel, conspirador y traidor, David deseaba saber con esa pregunta que le afirmasen el bienestar de su hijo. La respuesta que obtuvo distaba de la que realmente quería escuchar, y valga destacar que 2 de los mensajeros, ninguno dice literalmente que Absalón había muerto. Sin embargo, al desear que los planes de quienes se levanten contra el rey terminen de la forma en la que terminó ese joven, dice todo lo que debía para ese momento. La escritura dice que el rey se turbó. Algunos comentaristas añaden que parte fue tristeza y culpa que sentía David, ya que él había propiciado con su pecado tan lamentable escenario familiar. Su indulgencia hacia sus hijos hacía más dramática la situación, ya que en todo momento el rey tuvo en su mano los correctivos necesarios para reconducir lo hecho por sus hijos. Sin embargo, el final volvía a ser el mismo y la reacción también. Toda la historia culmina en que David deseó morir él en vez de su hijo, reafirmando que la culpa que sentía derivaba de la responsabilidad por no haber obrado como un padre consagrado y diligente, que preservase la familia ante todo peligro. Y aquí está la verdad central de todo el estudio. Dios cumple sus promesas no solo de bendición, sino también de castigo. Y para finalizar, veamos las aplicaciones del estudio del día de hoy. En primer lugar,
debemos buscar el momento oportuno para enfrentar al enemigo. David, como hombre de guerra, sabía cuándo evitar y cuándo enfrentar a sus enemigos. Siempre es clave para alcanzar un triunfo reconocer cuándo se debe actuar y cuándo debe ralentizarse la marcha, cuándo debe continuarse y cuándo se debe parar. David, como hombre de guerra, tenía plena conciencia de estos momentos. En segundo lugar, debemos tener una táctica para enfrentar al enemigo. Esta fue una de las claves de la victoria de David: organizar sus propias fuerzas y reconocer con lo que se cuenta, y la utilización de los recursos siempre son elementos claves para poder arribar a la victoria. El cristiano, en su lucha contra las fuerzas del mal, debe conocer los elementos con los que cuenta. En tercer y último lugar, debemos elegir los mejores elementos para enfrentar al enemigo. Cuando enfrentamos una dificultad, debemos buscar los mejores aliados. Por otro lado, el texto nos ha mostrado que David apeló a lo mejor de los hombres, sin mostrar un espíritu de venganza. De la misma manera, los cristianos somos llamados a amar a nuestros enemigos. Y así concluye la clase número 35 del domingo de hoy. En pantalla encontrarán las lecturas bíblicas para el siguiente estudio titulado Regreso y últimas campañas de David. Dios les bendiga, hermanos, tengan una feliz semana.